Cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de lectura crítica. En esta unidad vamos a trabajar estrategias para la prueba de lectura crítica. Vamos a ver unos tips o estrategias para que nos vaya bien en la prueba saber. Seguramente algunos ya se los he dicho en el desarrollo del curso, pero en esta clase de cierre vamos a presentarlos todos para que los tengamos más presentes. Entonces vamos a comenzar. El primer tip que vamos a trabajar es subrayar las ideas principales. Es fundamental. Cuando estamos leyendo, es muy importante que en cada párrafo podamos identificar qué es lo más importante que nos está diciendo el texto o que nos quiere transmitir el autor. Entonces, subrayar es importante y muy útil. El proceso de subrayado nos permite recordar lo más importante del párrafo, de la oración. Es por eso que no debemos subrayarlo todo, sino lo que consideremos importante. Bueno, en el momento de presentar la prueba saber, es posible subrayarlo. Cuando les entreguen el cuadernillo, pues ustedes van mirando el texto y van subrayando de una forma muy discreta, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ir mirando lo más importante del texto y lo subrayamos sin ningún problema. Ahora, aquí tenemos un texto que creo que ya trabajamos en alguna clase, pero que aquí vamos a mirarlo bien a fondo para analizar, para poner en práctica todos estos tips y estrategias que les voy a dar. Entonces, aquí tenemos este texto. Este texto salió en la prueba IFEX en el año 2016. Y dice así, lo que viene subrayado lo subrayé yo, ya hice ahí la tarea. Entonces dice, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero en su tremenda sinceridad es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran encanto. Tomado de Gombrich, EH 2003, La historia del arte, Madrid, Random House Mondadori. Bueno, muy bien, entonces aquí vemos que este texto es solo un párrafo, ¿sí? Y me llamó la atención lo que subrayé, me parece que fue lo más importante que plantea el texto. Entonces miremos qué es lo primero. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza. Ahí hubiera podido haber subrayado y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Pero esa inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. En este texto tenemos el ejemplo de que hay veces en un solo párrafo viene todo el planteamiento. Por ejemplo, este es un texto en el cual podemos ver que nos está presentando
eh, unas ideas, una información. Entonces, más adelante vamos a ver qué clase de texto es. Por lo pronto, ¿cómo hago yo para subrayar o para darme cuenta qué es lo que debo subrayar? Entonces yo le hago preguntas al texto. Empiezo a decir, bueno, ¿de qué me está hablando el texto? Entonces el texto me está hablando de lo bonito de la naturaleza, de lo bonito y atractivo en los cuadros, de la hermosura de un cuadro, de la belleza. Entonces todo el tiempo me estoy dando cuenta que el texto me está hablando de lo bello, de lo bello. Entonces el texto me está diciendo, hay algo bello afuera que nos gusta que sea plasmado en un cuadro. Entonces yo empiezo a identificar eso y empiezo a subrayar lo bello. A mucha gente le gusta en los cuadros lo que también le gustaría ver en realidad, a todos nos atrae lo bello en la naturaleza, entonces subrayo eso. Pero esa inclinación a temas bonitos y atractivos, en efecto de pronto, y es lo que voy subrayando. Bueno, muy bien, entonces la primera estrategia es el subrayado. Es sumamente importante. De hecho, aquí como pueden darse cuenta, perdón, aquí como pueden ver estoy utilizando un subrayado normal. Pedro podría ser el resaltador. Entonces supongamos que voy a resaltar esto. Entonces podría ser el uso del resaltador. De hecho podemos utilizar diferentes signos. Entonces, por ejemplo, yo estoy subrayando y digamos que a mí me pareció que esto era más importante. Entonces aquí al margen puedo escribir esto y hacer un asterisco como que esta idea me parece más importante que las otras. Entonces, puedo irlo llenando, puedo escribirle preguntas al texto, ¿sí? La idea es que ese subrayado sea bien útil, ¿sí? Pero es importante también entender que no podemos subrayarlo todo, solamente lo que de verdad pensemos que sea la idea principal o los enunciados de los argumentos más importantes. Bueno, muy bien. Continuamos con nuestro segundo tip. Entonces, el primero es subrayar. El segundo es identifica qué tipo de texto estás leyendo. Fundamental. Entonces, aquí tenemos este mapa conceptual sobre las tipologías textuales. Ustedes se han dado cuenta que en el transcurso en el desarrollo del curso, lo que hemos trabajado mucho es la tipología textual y hemos visto texto descriptivo, texto narrativo, texto expositivo o informativo y texto argumentativo. Aquí hay un quinto que es el diálogo, pero pues ese es cuando dos personas charlan de forma oral, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese no lo vamos a trabajar como tipología textual en la prueba de saber porque pues la prueba de saber es escrita, no es una grabación, entonces no podríamos analizarlo, pero tenemos texto descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. Rápidamente, eso ya lo vimos. El texto descriptivo, ¿en qué consiste? Pintar con palabras una persona, objeto, lugar, proceso. Texto narrativo. Relata unos sucesos, una historia que le suceden a unos personajes en determinado tiempo en un espacio. Texto informativo expositivo. Tiene la intencionalidad de transmitir información objetiva de forma clara, ordenada y precisa. Y el texto argumentativo se enuncia una opinión y se defiende con pruebas y razonamientos, ¿sí? Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un texto, ya sea en la prueba saber, ya sea en la prueba de ingreso a la Universidad Nacional o de pronto si yo estoy concursando para ingresar a un puesto del Estado, ¿sí? Lo primero que debo identificar en el texto es qué clase de texto estoy leyendo. ¿Cómo lo identifico? Pues para eso hay unas estrategias que vamos a ver, pero lo más importante es la experiencia. La experiencia, definitivamente, si uno no tiene experiencia como lector o como lectora, pues ahí sí, lo importante es tener esa experiencia. Entonces, vamos a ver nuestro texto, el que estamos trabajando. Bueno,
Tercero, identifica qué hay de nuevo en cada párrafo o en cada oración. Es muy importante tener en cuenta que todos los textos del Saber 11 tienen una estructura y para conformarla generalmente el autor del texto escribe una idea en cada párrafo. En el párrafo escribe las ventajas y las desventajas, los argumentos y contraargumentos. Entonces es muy importante ir mirando eso. ¿Qué hay de nuevo en cada párrafo o en cada oración? Por ejemplo, este texto que estamos trabajando, aquí en el segundo tip que les decía, pues yo he identificado que es un texto argumentativo. ¿Sí? ¿Cómo lo he identificado? Pues dándome cuenta de qué es lo que hay de nuevo en cada párrafo o en cada oración. Ustedes vieron que yo subrayé esto, que a mucha gente le gusta ver en los cuadros, lo que también le gustaría ver en la realidad, y subrayé a todos, nos atrae lo bello de la naturaleza, y agradecemos a que los artistas en sus obras también subrayé esto, pero esta inclinación, este más bonito puede ser tan, bueno, hasta aquí. Si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables, y subrayé esto. Entonces, eso que subrayé, nada más ni nada menos que son dos argumentos y la tesis del texto. ¿Sí? Aquí yo hice la tarea y ya tenemos, fíjense, argumento 1 y está en ese color, argumento 2, lo puse en este otro color, la idea principal, miren dónde viene la idea principal, y el argumento 3. ¿Sí? Este texto me gusta trabajarlo mucho y ponerlo como ejemplo porque es un texto, digamos, atípico. Atípico primero porque no viene en párrafos, sino que es un solo párrafo. ¿Sí? Pero en un solo párrafo está planteando tres argumentos y una idea principal. Entonces, por eso es importante. Y se prestan para un gran análisis que ya lo vamos a ir haciendo en el desarrollo de nuestra clase. Entonces, fíjense ustedes cómo yo identifico que este es el argumento 1 o que es un argumento. Entonces, permítanme, yo cambio el color. Listo, muy bien. El texto nos empieza diciendo que a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Por ejemplo, cuando el gran artista flamenco Rubén dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un planteamiento. ¿Cuál es? Que nos atrae lo bello de la naturaleza y que nos gusta que lo pongan en los cuadros. Ejemplo, Rubens porque dibujó a su hijo, que tenía unas facciones bonitas, agradables porque era niño. Argumento 2. El argumento 2 es como una contradicción al argumento anterior. Y porque empieza diciendo, pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. Ejemplo, Alberto Vedero pintó a la mamá y como era tan viejita, entonces de pronto nos produce una impresión, pero si reaccionamos contra esa primera versión, quedamos recompensados con creces, pues el dibujo de Vedero en su tremenda sinceridad es una gran obra. Entonces, pueden darse cuenta ustedes que aquí tenemos el primer argumento. El segundo argumento nos está diciendo que sí, pero que es peligroso solamente quedarse con los temas bonitos, que puede ser un tema que no sea bonito, sino puede ser una pintura, por así decirlo, desagradable, pero que esa pintura es agradable por la sinceridad, por el contexto, bueno, por una gran cantidad de elementos, puede ser una obra de arte. Y luego encontramos como una conclusión, ¿sí? Porque nos está diciendo, mire, en efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro
no reside realmente en la belleza de su tema. Y aquí nos están planteando dos conceptos, nos está hablando de que hay hermosura de un cuadro y hay belleza del tema. Entonces, belleza del tema se refiere a que si lo que se está pintando es bello o no bello. Por ejemplo, si es alguien joven, entonces pues como la juventud es sinónimo de belleza, entonces podemos decir, es un tema bello. Pero si es alguien anciano y decrépito y ponemos los dos cuadros uno al lado del otro, pues de pronto podemos decir, preferimos este, ¿sí? Pero, pero esa es la belleza del tema, pero la hermosura del cuadro va más allá de la belleza del tema. La hermosura del cuadro tiene que ver con lo estético en el arte. Entonces sí, el cuadro de la persona joven es atractivo y el de la persona mayor de pronto no tanto, pero si miramos el cuadro de la persona mayor, vamos a ver en sus arrugas, en sus ojos, en su mirada, vamos a ver la experiencia, el haber vivido una larga vida, el haber luchado, el haber salido adelante. Bueno, la vejez es sinónimo de sabiduría. Entonces, así como la juventud es sinónimo de belleza y la vejez de sabiduría, entre la belleza y la sabiduría, pues podemos encontrar la misma hermosura en el cuadro. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que sería la tesis. Nos están planteando, ojo, que la hermosura del cuadro no depende tanto de la belleza del tema. Y finalmente hay otro argumento por aquí suelto que nos dice, no sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran encanto. Entonces aquí hay como un argumento suelto, pero que se relaciona con el texto. Gombrich nos está diciendo, yo no sé si los golfillos que el pintor que Murillo pintaba eran bellos o no, pero como eran pintados por él, poseen desde luego gran encanto. Entonces fíjense ustedes cómo hice el análisis del texto y encontré tres argumentos y la idea principal. Continuamos. La cuarta estrategia es encuentra las palabras claves y el vocabulario desconocido. Saber qué es una palabra clave te ayudará a encontrarlas fácilmente. Las palabras claves recopilan los conceptos de los textos. Bueno, aquí viene un ejemplo. Si el autor va a explicar la metafísica, seguramente escribirá un párrafo que demuestre por qué se originó de la filosofía, otro que explique por qué se encarga del estudio de realidad y por último uno que defina sus postulados. Entonces las palabras claves serían metafísica, filosofía, estudio de la realidad, concepto del ser y postulados. En este caso de nuestro texto podríamos decir que las palabras claves son belleza, hermosura, pintura, estética. Esas serían como bueno, claro que estética no está escrita acá, ¿no? Esa sería como la inferencia, ¿sí? Pero las palabras claves serían artes plásticas, porque está hablando de los cuadros, hermosura, belleza. Bueno, muy bien. Aquí, bueno, pero es importante no solamente encontrar las palabras claves, sino el vocabulario desconocido. Entonces, fíjense ustedes que aquí está subrayada algunas palabras u oraciones claves y están en otro color algo que podría ser vocabulario desconocido. Entonces, dice los cuadros, pues que claro, artes plásticas, estamos hablando de la pintura, la realidad nos atrae lo bello, no nos censurarían, gran artista, nocivo si rechaza obras. Bueno, esas son algunas de las palabras claves. De pronto, subrayar hermosura y subrayar belleza. De hecho, podríamos subrayar belleza del tema y hermosura del cuadro. Aquí nos están hablando de dos categorías estéticas que están como en diferente nivel. Y en ese color, en color, están palabras que de pronto alguien podría decir, uy, ¿qué significa flamenco? Entonces, ¿qué flamenco es el baile? ¿O qué es flamenco?
facciones, verista, decrepitud, aversión, golfillos. Entonces, seguramente yo los invito a que en ese momento ustedes piensen qué significa cada palabra. Entonces, por ejemplo, no las voy a decir todas, pero por ejemplo, flamenco uno pensaría que tiene que ver algo con España, porque el flamenco es un baile español, pero no, flamenco es una escuela de arte, o sea, un periodo artístico con determinadas características, la escuela flamenca, ¿sí? Y golfillos es algo así como el gamincito, el gamín, los golfillos, como ese niño de la calle, pero pues que no es, por así decirlo, como tal, como lo concebimos ahora, como habitante de calle, sino de pronto sí tiene la casa, pero tiene mucha pobreza y tiene que salir a conseguir, a rebuscar la vida. Entonces, por ejemplo, Golfillo, entonces yo debo saber cuáles son las palabras claves y debo identificar el vocabulario desconocido. Y lo importante de identificar el vocabulario desconocido es que no me debo enredar con palabras que no sepa el significado. Cuando yo leo, cuando el gran artista flamenco Rubén dibujó a su hijo, pues si yo no sé qué significa flamenco, si el gran artista que baila flamenco o el gran artista de la escuela flamenca o el gran artista de alguna región de España, no importa porque aquí dentro de lo que nos van a preguntar y dentro del contexto del texto, pues no es relevante, ¿sí? Porque sabemos es que es el gran artista Rubens. Bueno, muy bien. Esa era la cuarta estrategia, identificar palabras claves y vocabulario desconocido. Muy bien, y aquí tenemos una pregunta de ejemplo. Entonces, fíjense ustedes que esta pregunta dice así. En el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B, el público siempre exige que el artista refleje la realidad en sus cuadros. C, algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Y D, la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Entonces, bueno, antes de mirar la pregunta a fondo, de analizarla, fíjense ustedes que yo aquí puse en azul unas palabras, ¿sí? Esto es supremamente importante y esta es otra estrategia que les voy a dar ahora más adelante, y es que muchas veces nos enredamos por alguna palabra que viene en el enunciado y son palabras como prácticas, ¿sí? Como en este ejemplo podría ser en el texto el autor alude a Rubens para mostrar que, y muchas veces yo he trabajado estas preguntas en el aula de clase con mis estudiantes y el estudiante me llama y me dice, profe, ¿qué significa alude? Y pues en la prueba de saber no le podemos preguntar al jefe de salón. Entonces, aludir es un sinónimo de hacer referencia a. Entonces, en el texto del autor menciona a Rubens para mostrar que, en el texto del autor acude a Rubens para mostrar que, en el texto del autor alude a Rubens para mostrar que. Cualquiera de estas palabras podría ser porque son sinónimos de hace referencia a. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta. Aquí lo importante es que ustedes puedan detener de pronto el video, mirar las preguntas y ver cuál es la opción correcta. Porque yo les voy a decir que la opción correcta en este caso es la C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Ejemplo, Rubens pintó al niño. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo? Pero podría ser la A, a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. Sí, podría ser. B, el público siempre exige que el artista refleje la realidad en sus cuadros. No, esa palabra exigir no viene en el texto. Vamos al texto rápidamente. Aquí está. Dice, a todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. No decimos, exigimos que el artista lo recoja en su obra. Entonces podemos descartar rápidamente la B. La podemos descartar de una vez.
C, algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta. Y D, la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. Pero lo que pasa es que esto ya hace parte del siguiente argumento, ¿no? Que viene aquí donde estoy haciendo la marca, pero esa inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva, ¿sí? El ejemplo de esa inclinación a los temas bonitos y atractivos que se convierte en nociva si rechazamos obras es Durero, ¿no? Entonces, Durero es el ejemplo de esto. Pero aquí nos están preguntando por Rubens, entonces por lo tanto, pues él no acude a Rubens para mostrar que la inclinación en los temas bonitos es nociva. No, no acude a eso. Entonces nos quedaría la A y la C. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura y algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Entonces aquí dice, a todos nos atrae lo bello de la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan. Cuando el gran artista flamenco Rubén dibujó a su hijo, entonces como tal es un ejemplo. En el texto el autor hace referencia a Rubens para ejemplificar que algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. ¿Qué es? Un tema bonito. Muy bien, continuamos. Entonces esta es la otra estrategia, la siguiente estrategia, que sería la estrategia número 5, pero que yo voy a poner la estrategia número 10. Aquí nos vamos a adelantar hasta la última estrategia, la estrategia número 10. Y la estrategia número 10 es tener en cuenta algunos términos usados en la construcción de preguntas. Así como vimos aquí alude, acude y menciona, entonces aquí tenemos, por ejemplo, estos. De lo anterior se infiere que, entonces, uy, profe, ¿y qué es inferir? Pues que de lo anterior se concluye que, se analiza que. Esta, esto lo vimos en una clase que habla sobre las proyecciones y las derivaciones de implicaciones en un texto. Entonces, una proyección sería que es una idea que no trata, pero que debería o podría tratar ese texto. Luego sigue una analogía de lo anterior. ¿Cómo así que es una analogía? Pues una comparación de lo anterior. Se puede catalogar cómo es, definir cómo, organizar cómo. Bueno, entonces bien importante tener en cuenta esos términos usados en la construcción de preguntas. Muy bien. Seguimos con la quinta. Uy, esta es súper importante. Explica las ideas principales en tus propias palabras. Y es un método de lectura que lo llaman método de traducción simultánea. A mí me gusta llamarlo el método del profesor. ¿En qué consiste el método del profesor? Bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando yo leo los textos, siempre que yo leo un texto, me imagino que se lo estoy explicando a otra persona. Entonces yo empiezo a leer. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Entonces se lo estoy explicando a una persona y por eso me cambia el tono de la voz. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Entonces, a mí me sucede que yo voy pensando en que le voy explicando esto a un estudiante. Entonces yo voy pensando en mi estudiante, yo digo, estoy explicando a mi estudiante ese tema. Y este es el método de la traducción simultánea o el método de la lectura del profesor. Es muy bueno para que ustedes lo apliquen cada vez que lean un texto. Imagínense que se lo están explicando a otra persona, a ese compañero del curso que de pronto ustedes le explicaban, le ayudaban. Entonces, bien importante eso. Muy bien, y vamos a pasar a esta pregunta, es súper interesante porque nos dice cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto. Y eso también lo trabajamos en un tema del curso, que es un juicio de valor. A. Mientras Rubén dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. C.
Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. D. Para el público, la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. Entonces, tenemos un juicio de valor, es cuando yo evalúo una acción, un objeto y le asigno un valor, ¿sí? Me gusta, no me gusta, es interesante, no es interesante, es bonito, es feo. Un valor puede ser un valor moral, es bueno, es malo, o puede ser un valor económico, es barato, es caro. Entonces, en este caso, el juicio de valor es algo subjetivo. Entonces, mientras Rubén dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez, eso no es un juicio de valor, eso es como una información, una descripción de lo que dice el texto. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto, o sea, son bonitos. Eso sí es un juicio de valor. Claro, si yo digo, esto me parece bonito, esto no me gusta, es un juicio de valor. Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. Digamos que este es un juicio, no es un juicio de valor porque si bien Rubens estaba orgulloso de su hijo, el juicio de valor del texto lo hace el autor del texto y en este caso el autor del texto es Gombrich, ¿sí? Entonces como tal no sería un juicio de valor. Y la última tampoco porque nos está diciendo que para el público la hermosura de un cuadro reside en la belleza del tema. Entonces por lo tanto la respuesta correcta era la B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. Lo dice acá. ¿Es un juicio de valor? Sí, porque mire lo que dice. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran bellos o no. No sé. Es como si yo dijera, pues a todo el mundo le gusta García Márquez, pero yo no sé si de verdad sea un escritor tan bueno. Ahí estoy dando mi opinión, subjetivo, mi juicio de valor. Bueno, que por cierto a mí me encanta la obra de Gabriel García Márquez. Sexto, relaciona el título y las fuentes con la lectura, fundamental. Por esto, lo que yo explico en las primeras clases sobre el método de la lectura condicionada, cuando yo lo que hago es mirar qué relación hay entre el título y el texto, qué relación hay entre las fuentes y el texto, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Fundamental mirar, detenerme un momento y pensar, bueno, cuando yo leo el título, yo debo pensar de qué va a hablar el texto y hacer unas teorías, unas hipótesis. Bueno, el texto de pronto va a hablar de esto, de aquello, de lo otro. Eso lo hacemos cuando relacionamos el título y las fuentes es fundamental. Siempre les he dicho, mire, yo leo el título, leo la fuente y si en la fuente yo veo que dice tomado de periódico El Tiempo opinión o espectador opinión o bueno, que diga opinión, inmediatamente yo sé que es texto argumentativo y no tengo que leer el texto para contestar si me preguntan A, narrativo, B, descriptivo, C, argumentativo, D, informativo. ¿Sí? Entonces, supremamente importante. Y aquí tenemos una pregunta que se refiere a ese tema. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto anterior? Fíjense que el texto no tiene título. Pero ¿cuál podría ser ese título? En defensa del mal gusto en el arte, B, el arte como un modelo de la realidad, C, la representación de la belleza en el arte, D, Rubens, Durero y Murillo, el arte de la pintura. Entonces, fíjense ustedes que si vamos a descartar, yo la primera que podría descartar es la A. O sea, que en defensa del mal gusto en el arte no está hablando en defensa del mal gusto. Nos está diciendo que un cuadro que tenga un tema desagradable puede tener hermosura, ¿sí? El arte como modelo de la realidad, pues sí, nos dice que nos gusta, pero como tal el arte no es, el texto o sea, no nos está diciendo que el arte sea el modelo de la realidad, ¿sí? La representación de la belleza en el arte, acuérdense que yo les dije que el texto hablaba de belleza, de hermosura, de lo estético, entonces la C es la correcta. ¿Por qué no es la de Rubens, Durero y Murillo, el arte de la pintura? Esto sería como un título para un texto informativo. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la C, la representación de la belleza en el arte. Muy bien, ahora vamos a ver
esta otra estrategia. Séptimo, lee con detenimiento y atención. Fundamental, cuando estemos ese día en la prueba, es muy importante aprovechar todo el tiempo. Pues yo siempre doy este consejo que me parece muy útil y es que cuando uno está presentando este tipo de exámenes, uno se sienta, empieza tranquilo, pasa 1 hora, 2 horas, son como 4 horas para cada sesión y apenas pasan las 2 primeras horas, 2 horas y media, se levanta alguien y se va del salón. Y uno dice, ¿qué? Pero ¿cómo ya terminó si yo apenas voy en la mitad de las preguntas? Sí, mire, no se preocupen por eso. Es más, yo doy un consejo siempre y el consejo que yo doy es salgan de últimos de la prueba. ¿Sí? Porque es que si ustedes están haciendo un pre-IFES y adquirieron este curso y están estudiando conmigo lectura crítica, es porque ustedes quieren sacar un buen resultado, ya sea para presentarse a una universidad, ¿sí? Pública, privada, ya sea para presentarse a un crédito ICETEX, porque en los créditos ICETEX, pues, ustedes saben que tienen en cuenta los puntajes y los mayores puntajes, pues, como que asignan el dinero. Bueno, por lo que sea, ustedes están interesados en sacar un buen resultado en la prueba, saber qué debo hacer yo, aprovechar el tiempo. ¿Cuál es el recurso más importante en la prueba? El tiempo. Si a mí me dicen la primera sesión va de 7 de la mañana a 12 del día, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas, supongamos que nos dijeran eso, ¿yo qué debo hacer? Sentarme las 5 horas a responder la prueba. ¿Que me cansé cuando iban 3 horas? Sí, por supuesto, pero pues entonces uno se puede poner de pie, puede pedir permiso, ir al baño, ¿sí? Estirarse, mientras va al baño, comerse una chocolatina. Es importante llevar de esos dulces que tienen buena caloría, una chocolatina, bueno, qué sé yo, el dulce que ustedes puedan comer, porque hay personas que no pueden comer dulce. Entonces, algo que dé nuevamente energía al cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Aprovechar ese tiempo. Yo siempre doy el consejo, mire, sea el último que salga del salón, el último. Cuando ya le digan, bueno, ya a tiempo, terminó la prueba, préstame el cuadernillo. Muy bien, hasta ese momento yo salgo, porque aprovecho el tiempo y entonces si, por ejemplo, a mí me va mejor en matemáticas, pero tengo como más dificultad en lectura crítica, ¿yo qué hago? Pues cuando ya respondí toda la prueba y son las 11:30 y tengo que salir a las 12, pues yo digo, pues me queda esta media hora, yo me devuelvo a la parte de la prueba que más me causó dificultad y reviso las preguntas, ¿sí? Entonces, muy importante eso, lee con detenimiento y atención y no distraerme por el vecino que está al lado, que ya está el vecino, la vecina, entonces yo me quedo mirando a esa persona. No, yo voy a estar en mi prueba. Octavo, no disentir con el constructor de las preguntas. No disentir con el constructor de la pregunta es muy importante. Hay veces decimos, no, es que esa pregunta está mal planteada, no, es que esa pregunta no tenía lógica. No, ya estamos en la prueba y lo que nosotros debemos es encontrarle la lógica a la pregunta y debemos pensar un poco con la lógica del creador de la pregunta, ¿sí? En esta prueba uno no puede ser como tan ingenuo de responderla sin tener en cuenta que detrás hay una persona con unos intereses, con unos ideales, construyendo esas preguntas. Entonces no disentir con el constructor de las preguntas es que hay veces me preguntan cosas y yo digo, pero de estas opciones ninguna me parece, esa pregunta está mal hecha. No, no, esas preguntas son revisadas por varias personas y de pronto yo no le encuentro la lógica, pero finalmente sí la tiene. Y para entender esa lógica, lo primero que debo hacer es no ponerme a discutir con el creador de la prueba. Pues discutir con el creador de la prueba me refiero a que yo estoy resolviendo la prueba y digo, no, esta pregunta sí está mal hecha. No, esto no puede ser. Muy bien. Luego tenemos noveno, supremamente importante, antes de la prueba, Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es mi cuento. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? A que debemos leer, leer. Es fundamental. Yo siempre he dicho que a uno le dicen, no, profe, a mí en esta prueba no me va a ir bien porque yo toda la vida
he sido perezoso, no hago los trabajos, y yo digo, no, pero es que esta prueba no evalúa propiamente su disciplina, que sí es importante, por supuesto, pero no evalúa directamente la disciplina, evalúa es la comprensión lectora, evalúa la experiencia que tenemos como lectores y como lectoras. Si yo tengo experiencia como lector, pues me va a ir bien. Si yo no tengo experiencia, pues no me va a ir tan bien. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Lean, lean, lean antes de presentar la prueba. Mire, si ustedes lo pueden hacer diario, fenomenal. Que todos los días puedan leer un artículo de opinión. Fundamental. ¿Por qué, profe? Porque la mayoría de textos argumentativos que salen en la prueba son artículos de opinión. Entonces, ¿pero cómo así? Pues hoy entro a Periódico El Tiempo y busco en la sección opinión y leo una columna que me llame la atención o leo la editorial. Al día siguiente entro en El Espectador y lo mismo, leo una columna que me llame la atención o leo la editorial. Al día siguiente entonces entro a Revista Semana y miro en la sección de opinión y lo mismo. Y al día siguiente entro a Las Dos Orillas o a Cuarto de Horas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy mirando como periódicos de diferente ideología política. Periódicos que van como desde la extrema derecha, el centro y la izquierda. Esto es fundamental porque así yo me voy haciendo un panorama del contexto ideológico de Colombia y eso es fundamental. Entonces, antes de la prueba, lean un artículo de opinión diario, se demoran 15 minutos por mucho, ¿sí? Y si lo estudian, entre 20 y media hora, que lo lean y puedan subrayar la idea principal, que puedan subrayar las palabras, hacerle preguntas al texto, en eso se demoran máximo media hora. Y además es importante leer literatura para la prueba, además que la literatura, fuera del efecto estético que tiene de que nos parezca, ay, tan chévere eso que leí, además también tiene un juego narrativo o un juego poético, si es poesía, que nos hace desarrollar ciertos niveles de comprensión lectora que otros textos no. Es muy importante leer literatura y leer artículos de opinión. Y si ustedes me preguntan leer qué hay literatura, pues hay cantidades, hay tantos tan buenos. Yo les recomiendo, si pueden leer una novela, fabuloso, y si no, lean cuentos, por ejemplo, los cuentos de Julio Cortázar o los de Gabriel García Márquez. Son muy buenos. Bueno, muy bien. Recuerden ustedes que la número 10 era estudia, identifica los términos usados en la construcción de preguntas. Bueno. Y antes de la prueba es muy importante lo que yo les explicaba, ¿no? Entonces yo entro al periódico El Tiempo, aquí en esta pestaña doy clic, se despliegan los artículos de opinión. Pero es importante que yo pueda conocer el contexto de mi país. O sea, yo soy una persona que está en grado 11, yo debo conocer el contexto de mi país, entonces yo también, no solamente eso, sino también puedo entrar y ver noticias. Entonces aquí salió una noticia que dice, estos falsos positivos serían el triple de los reportados por la Fiscalía GEP. Bueno. Colombia rechaza las absurdas declaraciones del dictador Maduro. Bueno, y entonces NASA retransmitirá en español el amartizaje del Perseverance. Entonces uno dice, bueno, y me voy enterando de qué va sucediendo a mi alrededor. Esto es fundamental. Y no solamente del tiempo, fíjense ustedes acá lo que yo les decía. Entonces, bueno, hoy entra el tiempo y miré que aquí está la editorial, pero que aquí hay estos columnistas. Entonces yo puedo escoger uno de esos columnistas. Por ejemplo, este Juan Esteban Constein dice, las palabras y su sombra, la etimología y las historias de las palabras, su novela, es una ciencia exacta y deslumbrante. Muy, muy importante. Listo, entonces otro día entre Las Dos Orillas. Entonces fíjense que aquí están los columnistas de Las Dos Orillas. Está Gustavo Álvarez Gardiazabal, Juan Manuel López, Cecilia López,
Piedad Córdoba, bueno, todos estos. Y también puedo entrar al país de España, esto es fundamental, ¿sí? En el país, porque son periódicos internacionales, entonces ya leí en los periódicos nacionales, también voy y busco en los internacionales. Entonces este es el país de España y el New York Times. Y en el New York Times, en opinión, fíjense ustedes, esta opinión se titula, este artículo de opinión se titula Texas podría haber mantenido las luces encendidas. Y la entradilla dice, los republicanos están culpando a las energías renovables cuando son las poderosas empresas de servicios públicos del Estado las que no se prepararon para lo peor. Y es que por eso, por unos días del mes de febrero de 2021, hubo unos problemas eléctricos que causaron que casi todo un estado en Estados Unidos quedara en la oscuridad. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejemplo de dónde podemos buscar todos esos artículos de opinión. Y finalmente quería mostrarles algo muy interesante. Los protagonistas de nuestro texto, aquí tenemos el retrato de Pedro Pablo Rubens, retrato de su hijo Nicolás, 1620, ¿sí? Estos son 401 años. Lo hizo en lápiz negro y rojo sobre papel, está en la Galería Albertina en Viena. Y este es el retrato de la mamá de Alberto Durero, retrato de su madre. Este tiene más años, este dibujo tiene más años que el de Rubens. Fíjense ustedes que este es de 1514, este tiene más de 500 años. Entonces él nos decía, miren esa cara. De hecho la señora ya está hasta un poco visca. Entonces nos dice, sí, de pronto aquí estas facciones de ella uno dice, uy, ¿sí? Y el niño dice, ay, tan bonito, pero si uno mira los dos, uno puede darse cuenta del inicio del camino que uno recorre en la vida, ¿sí? Y uno dice, ah. Y finalmente, miren lo que es la curiosidad, miren lo que es, yo llego y, o sea, leo ese texto y después yo digo, pero venga, yo no tengo ni idea de cómo es el niño de Rubens ni la mamá de Durero, pues yo voy y busco. Y finalmente, los golfillos de Murillo. Aquí están los golfillos de Murillo, que me causó bastante curiosidad porque a Gombrich no le gustan los golfillos de Murillo. Y yo dije, venga, los buscamos a ver si es que de verdad son feos. Y pues sí, son estos niños que tienen como un gran problema económico porque ahí ustedes pueden ver la ropa que está rota, ¿sí? Seguramente están descalzos, miremos a ver, correcto, descalzos y están comiendo. ¿Sí? Pero la maestría, el manejo de la luz, el manejo de la figura humana, la sombra, yo digo, Dios mío, esto es un cuadro impresionante. Y aquí está el otro de los golfillos. Hay un niño más pequeño, un perrito mirando al niño comerse esto. Estos dos niños, este niño y esta niña, o podrían ser dos niñas, están apostando a los dados, están jugando Guayabita, así conocí yo el nombre. Entonces fíjense, miren este detalle, estos dedos saliéndose del zapato por la parte de abajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos la curiosidad también, no quedarnos con lo que diga el texto, sino ir un poco más allá. Muy bien, y esto era lo que quería compartir con ustedes en este tiempo, estas 10 estrategias para que nos vaya súper bien en la clase de la prueba saber. Me alegra haber trabajado con ustedes en el desarrollo del curso. Es muy probable que podamos tener algunas clases plus, ¿sí? Estoy pensando en que hagamos una clase con la norma ZAPA, que como tal ya no es un tema de la prueba saber, pero pues en FILAT queremos brindarle lo mejor a ustedes. Entonces, hasta la próxima, que termine de pasar un excelente día.